El cabello. Hay muchos cuervos aquí. Allí al fondo se siente fuerte. Bueno, estamos en la carretera a San Felipe. Así se llama esta carretera de San Felipe. Y esta nos va a llevar directo a varios panteones que están sobre la carretera de San Felipe. Vamos a cambiarnos de carril. Dale, pues. Ok, ahorita que vamos en el camino, les vamos a platicar un poquito sobre el Día de Muertos, tradiciones y toda esta parte de lo que nosotros conocemos, ¿no? El Día de Muertos, pues, en México lo festejamos el 2 de noviembre. En el día primero se dice que es para los angelitos, para los niños que murieron. Los niños que murieron de muerte de cuna o que murieron muy chiquitos. No sé hasta qué edad exactamente, pero pues son niños. Y el día 2 es para todos los muertos ya adultos, las personas que ya fallecieron ya en su adultez. Entonces en México lo festejamos el día primero para los angelitos y el día 2 para los muertos en general. Adultos. Esta carretera, como les comentamos, es la carretera San Felipe. Por esta carretera en Mexicali están varios panteones. Ahorita acabamos de pasar uno a la parte de atrás, que es muy pequeño, que se llama el Jardín del Descanso. Y creo que vamos hacia el Ángel. El Jardín del Ángel. El Ángel se llama. No sé exactamente. Entonces, hoy es 2 de noviembre, exactamente 2 de noviembre. Y la finalidad es que ustedes puedan ver qué tanta aglomeración hay, cuántas gentes hay, qué panteones son los que tienen más personas. Vamos a tratar de grabar varios panteones, entonces vamos a ver con qué finalidad en estos días, ¿no? Vamos a ir a partir del día hoy, que es el 2, que es día jueves. Ajá, y que yo creo que por lo regular las familias empiezan a ir más el fin de semana, acercándose el viernes. Yo creo que va a haber más gente el viernes o el sábado. Eso, ¿por qué? Porque pues es cuando las personas tienen más oportunidad, porque pues descansan o no trabajan, o a lo mejor les pueden dar el día viernes de descanso en vez del día 2 y así, ¿no? Aunque no es festivo obligatorio, muchas de las empresas lo dan como festivo, ¿okay? Por las mismas tradiciones que tenemos en México. La bonita tradición del Día de Muertos habla sobre
el descanso eterno de las personas, ¿no? En muchas iglesias se practica, o incluso muchas generaciones. No necesariamente es de algún tipo de congregación de una iglesia el que se festeja, sino que es muy general. Ya todos lo han adoptado a lo que sabemos, ¿no? Bueno, aquí ya vamos llegando a uno de los panteones que se encuentran por esta carretera. Y si se pueden dar cuenta, por ahí están ya las patrullas, hay muchísimos carros ya por acá, vendiendo rosas, no sé si se alcanzan a ver. Sí, por lo regular siempre cierran esta retorno vía para que te encuentres allá. Ahí está la gente vendiendo sus flores, que más tarde vamos a hablar de eso. Y pues se hacen unas filas mega largas para poder acceder al panteón. Pero ahorita creo que es por el horario. Ajá. Porque por el horario viene más temprano, o por el día, que es día jueves. Muy probablemente el viernes o el sábado esté más lleno todavía, pero sí se mira que hay más gente adentro. Bueno, pues el Día de Muertos se dice que nuestros familiares vienen en nuestra dimensión, a nuestro mundo, a saludar, a visitarnos, y pues todos nos preparamos para recibirlos, colocándoles un altar donde se pueden ver, normalmente se coloca comida, fotografías, la comida que más le gustaba a los difuntos, la comida que más le gustaba al ser querido. También se les colocan flores, o a veces muchas personas tienen también la costumbre de poner objetos que le pertenecieron a la persona que falleció, objetos que ellos apreciaban mucho, desde alguna prenda de ropa, calzado, o también a lo mejor algún tipo de dije que tenían, alguna pulsera, alguna cadena, algo que ellos apreciaban en vida. Entonces es muy común que se los pongan, algún anillo, o hasta alguna figura que les gustaba, o algún santo al que veneraban, dependiendo las creencias de cada persona que falleció, ¿no? Y en este caso los familiares pues son los que colocan en los altares. En el altar se pone, por lo regular son flores que son especiales para el Día de Muertos. En esta fecha se vende mucho el cempasúchil, que es una flor representativa para el Día de Muertos, que se pone como si fuera un camino hacia el altar que ustedes están poniendo para la persona que falleció, o para las personas. Esa es la fila que están haciendo para poder ir al panteón. Como 5 semáforos que se hacen aquí. Porque ya dan vuelta para ir a aquel panteón. Como buenos mexicanos nos metemos esta frente. Mira, sí, hay muchos que se meten en la fila y no respetan. Creo que todos quieren ir a ver a sus familiares, pero pues... Dar cuenta, ya hay bastantes carros, bastantes autos estacionados afuera, la patrulla. ¿De este lado? De este lado también, mira, un montón de carros. Aquí estamos llegando, ya sé por qué. Vamos a hacer, sí. Vemos que está bastante lleno. Podemos observar ahorita que, pues, por lógica, ¿verdad? Todo está muy ad hoc. Mira, aquí tenemos gente que está poniéndole música a sus parientes. Mariachi. Podemos observar que ahorita se pueden ver las tumbas con flores, se ve muy colorido, muy bonito. Claro, por ser especialmente el día de hoy. Mira qué bonito se ve ese día. Se venden mucho las flores artificiales para que les dure más tiempo, más bonito su tumba.
a cada difunto. Algunos tienen flores artificiales, otros tienen flores naturales. Lamentablemente, pues se dice que eso es el día de hoy. Está todo colorido, bonito, adornado. Y se dice que lamentablemente para el día de mañana o pasado mañana ya no hay absolutamente nada de adornos. Así que, ¿por qué crees que no hay adornos? Porque se los roban. Porque se los roban. Exactamente. Hay una teoría que dice que los que lo venden se lo roban. Los mismos vendedores. Sí. A lo mejor y sí, todavía mañana, o sea, hasta el fin de semana. Porque son días en los que las familiares están viendo visitar a sus parientes. Pero muy probablemente pasando esta semana, la siguiente semana ya empiezan a estar vacías o que la gente ya se las empieza a ver, ¿no? Sí, porque lo que son las flores naturales, digamos, ya se marchitan. Mira, acá es un campo como que para próximamente, ¿no? Está vacío. Sí, Como igual lo están usando por esas cosas. Aquí hacen sus campings en familia. Tipo picnic. Picnic. Mira la calle. Es que veo que el espacio lo quiero mostrar. A esta hora ya se empiezan a retirar muchos. Sí, ya es tardecito, pero sin embargo hay bastante gente, ¿eh? Sí, todavía. Bastante gente todavía. Y bueno, se dice pues que sí, que hay limpieza, ¿no? De las flores, las que se marchitan pues las quitan las mismas personas que trabajan aquí, pero las que son artificiales pues se dice que se las roban y las vuelven las revenden. No sabemos si es cierto, pero sí hay historias. Sí, de que ciertas. Hay historias. Hay muchas anécdotas en las que pues lo vuelves a visitar a lo mejor las siguientes 2 semanas y ya no encuentras nada de los adornos que habías puesto. Bueno, aquí podemos ver que es un panteón muy visitado. Es un panteón que aún tiene familia que vienen a ver a sus difuntos. Es que es muy nuevo. Es muy nuevo. En teoría. Si se fijan, hay muchos lugares donde todavía se puede utilizar, aunque sea para tumbas. Seguirá siendo un panteón activo. Todavía es un panteón muy nuevo en teoría. No es de los más viejos. Y por ende, pues son familias más jóvenes las que tienen parientes más cercanos o más directos que fallecieron. Se escucha un poco la música. Hay música por todas partes. Muchos tienen música en vivo, otros les ponen una grabadora o una bocina para que Y continuamos nuestro recorrido al siguiente panteón. ya a lo mejor podemos alcanzar a entrar porque a veces está muy aglomerado. Este panteón es un poco más viejo, tampoco es demasiado viejo, pero sí, no sé, luego les pasamos el dato de cuántos años tiene ya de que está, pero sí es más viejo. Entonces por ende tiene muchas más tumbas, muchos más familiares que son los que vienen a visitarnos. También recordarles que todo esto lo hacemos con muchísimo respeto. De hecho, yo tengo familiares aquí, también tengo familiares en el otro panteón, lo hacemos con muchísimo respeto. Es más, para que ustedes sepan, es informativo, es para que ustedes tengan también dudas. Si nos ven de algún otro país o algún otro lugar, también que conozcan nuestras tradiciones. También de estados, entre estados también cambiamos de tradiciones o cambiamos de manera, pero son muy similares, creo yo. Al final México tiene sus tradiciones muy arraigadas y todas se asemejan. El cempasúchil es una flor naranja muy bonita, que todos la relacionamos con muertos o para el Día de Muertos, que por lo regular no lo utilizamos para otras situaciones. Si le vas a regalar unas flores a alguien, no le regalas solo por la misma tradición de que sabemos de que son para este día o para nuestros muertos. Entonces pues a veces se me presta como si fuera una grosería, ¿no? De oye, pues quieres que me muera o algo así, pero sabemos que no es el caso. A mí me gustan mucho esas que flores. La gente que ustedes no quieran,
que estén vivas, les pueden dar cempasúchil, ¿no? O como una broma también, ¿sabes? No. No, están muy bonitas. A ver, de hecho, si me regalas Son unas, flores yo muy lo tomaría bonitas. de muy buen plan porque están muy padres y huelen muy rico. Muy rico las flores. También se usa mucho el girasol, pero el girasol se utiliza también en muchísimas otras temporadas, así que no. Entonces, vamos a ver todas las, miran, todos los puestos de... Cempasúchil vienen dos colores. Vienen Estas son- color naranja y amarillo. Ujú. Por lo regular son los colores más tradicionales. No sé si hayan otros colores, pero son los colores que yo he visto. A lo mejor también hay de colores, pero ya creo que ya son pintadas, creo. Esta es la entrada para... Todas estas son de plástico, son artificiales. Siempre fuera de los panteones hay seguridad, más en estas fechas. Bueno, aquí está, mira, el altar. Cerraron las calles de Yalo de mañana que está. Ok. Bueno, ahorita si se fijan, está bastante lleno y nos han cerrado la pasada. No pueden pasar los autos. Solo es estacionarse y caminar pasar caminando hasta el sitio donde esté tu familia. O solamente que por acá atrás Este tiene estacionamiento adentro. no, la pasada hacia atrás. Aquí ya está atascado, está lleno, no se puede pasar. Vamos para atrás. Bueno, veníamos comentando que, bueno, nos vamos a retirar, le dimos una pequeña vueltecita, no nos vamos a bajar ahorita porque hay muchísima gente, realmente está aglomeradísimo. Y bueno, ya ahorita ya pasamos un montón de carros de hecho y toda esta es fila que viene de regreso de los panteones. Esta es la parte trasera. Sí, esta es la parte de atrás de la casa. Que viene siendo la parte que está por el bulevar. Que la entrada está del lado de la... Esta está dentro de la ciudad. En medio de la ciudad. Mira, esta parte aquí. A la moto y que no se puede. Y ya se ve solo. Sí, este panteón está más abandonado. Y luego aquí fíjate, ya comienzan las casas. Está en medio de la ciudad, junto a las casas. Sí. Esta era una casa embrujada. Creo que aquí vinimos una vez a un evento de casa embrujada. No se puede entrar en carro, No. tiene que entrarse a pie. Aquí ya habíamos venido, de hecho es uno de los videos que tenemos.
Sí, adornado muy bonito. Y así es como se ve este panteón después del 2 de noviembre. Aquí esta es nueva sección, ¿no? Se ve más bonito así. Que bueno, creo que también tiene su. Como tiene su chiste, ¿no? Mira qué bonito le dejaron. Vamos a ver cómo los adornan para estas fechas con su cempasúchil. ¿Cómo se ve? Porque tú mi bello ángel, vuelve la vida, vuelve conmigo y si no se puede, apague las noches que me haces falta, quisiera verte. Y esto es para que vean que vivimos en desierto. El polvaderón. Pues ya mira eso, aquí es pura tierra, si se fijan. Mira. Mira nomás. Y bueno. Bueno, este es uno de tantos panteones. Es el que elegimos para venir a ver, que está muy bonito adornado. Pues si se fijan es tierra porque pues aquí es desierto. Así que no en todos los panteones hay césped, ni natural ni artificial. Este es uno que es más de tierra. Pero así es como queda adornado en estos días.
lejos lo que son las tumbas más viejas. Si se fijan, pues son de estilo diferente. Y aquí ya todo lo más nuevo, donde hubo más visitas, se nota. Bueno, aquí estamos, seguimos en el mismo panteón. Nos pasamos a esta área. De este lado, miren, hay un montón de espacio, ¿no? Que todavía no se utiliza. La verdad es que al entrar aquí sentimos una vibra fuertísima. Ahorita aquí se siente un ambiente pesado, la verdad. Bastante pesado. David sintió ahorita algo como si le hubieran tocado el cabello. Y aquí por donde estoy pasando, la verdad es que se está sintiendo un poquito fuerte. No sabemos por qué. Pues ya está oscureciendo y eso, pero pues no sabemos por qué se siente aquí tan fuerte la energía. Que aquí al fondo se siente bastante fuerte. Ya me voy porque ahora sí que vamos a ver si alcanzamos a David, a ver dónde anda. Allí al fondo se siente fuerte. Bastante feíto, la verdad es que sí me dio cosita y mejor me salí. Sí, me sentí un poquito sola cuando andabas por allá buscando la tumba. Y me fui hasta el fondo y sí sentí feíto, imagínate. Sí, la verdad es que sí, ya nos vamos a ir y bueno, ya van a cerrar. Misterios and Insanios. Si quieres saber más de la vida espiritual y paranormal Y descubrir con nosotros los secretos del universo, suscríbete, danos like y activa la campanita para que siempre estés enterado de nuestro próximo video. Buenas noches, mortales, y también los no mortales, que están ahí contigo. y que descansen En paz. No olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.